Santiago, hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente, feliz de estar de regreso. Sí, así es, estamos de regreso después de un par de semanitas de ausencia. Eh, para los que nos están escuchando en Spotify y Apple Podcast, que sepan que si escuchan el audio un poco distinto, es porque estamos en un nuevo set. Vale. Correcto, vamos a ver en cuál nos sentimos más cómodos y cuál a ustedes les gusta también más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema grande, un tema muy importante que nos va a tocar de alguna manera u otra, por lo menos una vez en la vida. Y es el tema de los monopolios. Este episodio va a estar dividido en dos. La primera parte vamos a hablar de qué es un monopolio, las facetas que tiene el Estado frente al mismo y las opciones que tiene frente a esta falla del mercado. Y en la segunda vamos a hablar del caso del momento, que es el caso de Google y el problema que tiene con la Federal Trade Commission en Estados Unidos. Así que Santiago, tú que lo estudiaste un poco mejor, cuéntanos, ¿qué es un monopolio y qué alternativas ha tenido el Estado últimamente? Bueno, primero que todo, pues un monopolio es aquella situación o aquella falla en el mercado en el que una única persona o una única empresa se encarga de prestar o de vender todos los bienes y servicios de un segmento específico del mercado. Esto puede generar situaciones de control por parte de esta empresa, ya que no tiene competencia, entonces no tiene necesidad de innovar, puede fijar los precios como se le dé la gana, no, digamos que como no tiene competencia, pues los bienes no pueden ser de la calidad que estos merecen para los consumidores y al fin y al cabo esto termina afectando tanto los bolsillos de los consumidores como a los consumidores en sí mismos. Eh, en cuanto a qué puede hacer el Estado, pues ya sabemos que los mercados no son perfectos y el Estado es el llamado a, digamos, suplir las fallas del mercado, pues este es el director de la economía en muchos lugares del mundo. Entonces, el Estado puede volverse un monopolio, ser un monopolio, o intervenir los monopolios que haya, ¿O no hacer nada? o no hacer nada, como sucede en ciertos países. En este caso, pues hablemos del caso de Colombia. En Colombia existe algo denominado los monopolios rentísticos. Los monopolios rentísticos son aquellas autorizaciones que le ha dado la Constitución de nuestro país a el Estado para explotar ciertas actividades económicas específicas. En este caso, pues son la industria licorera y también la industria de los juegos de azar. Entonces, pues, Andrés, cuéntame si conoces alguna de estas industrias o alguna de estas empresas, mejor, alguna de estas empresas. Sí, Santi, pues dentro de la investigación encontramos unas cuantas, principalmente eso, pues de la lotería y de los licores. Tenemos en el caso de los licores la industria licorera de Caldas, que es una de las industrias licoreras pues más grandes del país y una de las más antiguas. Y también tenemos la industria antioqueña, pues que es la productora del aguardiente antioqueño. Antioquia. Sin embargo, también tenemos muchas en otras partes del país, por allá hay una en Pasto y en otros departamentos. Y en la lotería pasa algo parecido, uno escucha pues la lotería de Boyacá será de allá, la Lotería de Bogotá, la Lotería de Pasto. Vemos que pues estos monopolios están un poco divididos o tienen la atribución los departamentos o son quienes hacen valer eh, ese, esa potencia, esa potencialidad del mercado. Porque como tú decías, no, la idea no es que el Estado venga y abuse de los consumidores, sino que es otra de las formas que tiene el Estado de financiarse. Salir del concepto básico de impuestos, tasas y contribuciones y financiarse a través del comercio, en este caso del comercio de el alcohol y la lotería. Así es. Sí, en últimas volverse pues una empresa, ser un estado empresario. Entonces, pues como decíamos, no todo es malo en el tema de los monopolios. Existen monopolios, sí, que abusan de los consumidores, pero existen también monopolios que llevan los estados que buscan, pues al fin y al cabo, brindar, sí, brindar a través de los dividendos que generan estas actividades, eh, ingresos para necesidades básicas insatisfechas, como lo son tanto la salud como la educación, que son, digamos, los rubros que tienen, digamos, esta asignación de los dividendos de estas industrias. Y, Ahora, o- hablando de y- cuéntame. sí, 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 lo que tú, para donde ibas, creo, y es, en Colombia, Colombia es el único estado que tiene monopolios de ella en su economía o hay otros países con empresas monopolizadas. Bueno, existen, digamos, casos muy famosos de empresas monopolizadas. Está, por ejemplo, el caso de Rusia y su empresa de gas, que es bastante famosa y es la que se encarga de brindar o suplir la oferta que diga la demanda de gas por toda Europa, que bueno, ahora digamos que no es tan poderosa como antes de la guerra,
pero pues en su momento se ha utilizado, digamos, como una empresa para dar un golpe geopolítico a ciertos países, brindándoles pues todo el gas que necesitan y prácticamente dependiendo de los intereses rusos. Está también el caso de Arabia Saudita con Aramco, que también es una empresa petrolera, y el caso de Venezuela con la PDVSA, que pues es su empresa de petróleos allá y pues que son empresas destinadas específicamente para, digamos, enriquecer a estos países y pues con esa riqueza redistribuirla, entre comillas, pues a sus habitantes. Claro, en estos tres casos vemos un factor común y es que los tres son lo que podríamos llamar una dictadura o una monarquía en el caso de Arabia Saudita. Entonces son empresas multimillonarias. Si miran ustedes la capitalización bursátil de Aramco, ha estado varias veces en el top uno como la empresa más valiosa del mundo, pero en últimas estas ganancias terminan yéndose para la familia real y unos pocos más. En el caso de Gazprom, sabemos que va para Putin y sus oligarcas, y en el caso de Venezuela, pues también irá para Putin y sus oligarcas, o para Maduro, eso ya descenderá y Maduro y sus amigos, llamándolo de una manera más criolla. Y está la segunda opción respecto de los monopolios, y es que el Estado los interviene. Entonces, en Colombia, la entidad encargada de intervenir o de evitar que existan monopolios es la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo que busca esta es sancionar aquellas actividades o aquellas prácticas que van en contra de la competencia, que están en contra de la competencia, em, como lo puede ser los carteles, como lo pueden ser el abuso contractual, la compra de empresas. La superintendencia acá en Colombia pues autoriza las fusiones de ciertas empresas en ciertos sectores. Y bueno, con esto pues podríamos comenzar a hablar del caso estadounidense y de cómo Estados Unidos intenta controlar las prácticas restrictivas de la competencia y bueno, los monopolios también. sí, Santi, pues Cuéntanos, Andrés. sí, fíjate que Estados Unidos tiene una perspectiva del monopolio un poquito distinta. En los albores, en los principios de esta regulación que ellos llaman antitrust, que es, digamos, de competencia y libertad de competencia más específicamente, ellos no conciben el monopolio como algo malo per se, es decir, no siempre que hay monopolio hay maldad. ¿Por qué? Porque tú te puedes hacer con un monopolio, te puedes hacer con una parte inmensa del mercado o con la totalidad del mercado en ocasiones de manera legítima, como dicen que empezó la Standard Oil. La Standard Oil empezó ofreciendo tratos justos a las personas que tenían petróleo debajo de sus tierras, pero en un momento la situación se desbordó y empezó a ofrecer tratos absurdos a todas estas personas. Y ahí fue donde un senador de apellido Sherman, senador por el estado de Ohio, impulsó una ley que se terminó llamando la ley de Sherman, y es la ley que, digamos, encabeza toda esta regulación de antitrust. Es bajo esta ley que se toma la decisión que la Standard Oil, la empresa fundada por el magnate John D. Rockefeller, que fue una de las personas más ricas de la historia, pues esta empresa, este magnate, fuera dividida en 36 empresas distintas, es decir, se fraccionó totalmente lo que era la Standard Oil. ¿Casos similares le ha pasado más recientes? Sí, la aplicación de la ley Sherman no se ha limitado al caso de la Standard Oil, también lo hemos visto en el caso de la American Tobacco, que era la tabaquera principal de Estados Unidos, que también se vio fraccionada en varias partes. Y el caso más moderno, a inicios de la época de los 2000, el caso de la industria telefónica por antonomasia de Estados Unidos, que era la AT&T, también se vio dividida en un montón de facciones. Ahorita precisamente está tratando como de recomponer esa AT&T de los 90, que era una empresa muy gloriosa, pero pues es un trabajo que obviamente es complicada, es difícil. Entonces, para que Santi nos cuente un poquito más del caso de Google como tal y de qué se acusa, me gustaría explicarles que, como les contaba, tener un monopolio de por sí no es malo, por lo menos en lo que la norma de Estados Unidos ha definido, sino tener prácticas monopolísticas sí lo es, y tener prácticas abusivas sí lo es. Entonces, en el caso de Google, Santiago nos va a explicar cuáles son esas prácticas y de qué mercado se acusa de tener monopolio, porque si hay un monopolio debe haber un mercado monopolizado, no puede haber el uno sin el otro. Exactamente. Bueno, pues a Google se le acusa de tener un monopolio en varios segmentos del mercado, por lo menos en el tema tecnológico. Estamos hablando del segmento del motor de búsqueda, que es Google a secas.
estamos hablando del tema o el segmento de navegadores y también estamos hablando del segmento de la publicidad. ¿Por qué? Porque prácticamente Google por antonomasia hace todas estas cosas. Google Chrome es el navegador por excelencia o el navegador que más se utiliza, luego puede estar Safari, luego puede estar los de Mozilla, luego puede estar Opera, pero en realidad pues Google es lo que la mayoría de las personas tienen instalado en sus ordenadores. Por su parte, Google es también el motor de búsqueda por excelencia. Los otros motores de búsqueda como pues Yahoo o Bing no son utilizados casi en lo absoluto y quien los utiliza es visto con ojos raros, es visto como un psicópata, como un prácticamente, porque pues todos sabemos que hay que googlear las cosas para aprender. Y finalmente, el mercado de la publicidad, pues como hablamos en un episodio pasado y explicamos cómo es que Google utilizaba la publicidad a través de clics y a través de palabras clave, pues está monopolizado totalmente por Google. Está pues el mercado de publicidad de Facebook, de Instagram, también de WhatsApp, pero pues estos no son tan poderosos como el que tiene Google y al fin y al cabo pues no representan casi que una competencia para Google. ¿Qué ha hecho Google para pues estar en estos mercados? Pues ha pagado multimillonarios contratos a varios proveedores, en este caso también está Apple. Por ejemplo, le ha dicho a Apple que en su motor de búsqueda, Safari, pues, que diga en su navegador Safari utilice el motor de búsqueda Google. O pues se ha utilizado también en otros navegadores, como puede ser los de Mozilla, que tenga Google como su navegador predeterminado, su motor de búsqueda predeterminado. Así es, Santi, pero entonces cuéntanos, sabemos que ya hay por lo menos una condena en contra de Google. eh, ¿Sobre cuál de estos mercados se halló culpable o sí se halló culpable de prácticas monopolísticas? Bueno, se halló culpable de prácticas monopolísticas en el caso del motor de búsqueda, en el caso de haber utilizado sus ingresos o multimillonarios contratos respecto al motor de búsqueda. Es decir, pues Google a secas, Google está pues, es prácticamente que el motor de búsqueda por antonomasia en todos los navegadores que existen en el mundo. Entonces, pues se le ha acusado de esto y se le ha solicitado, pues, o bueno, cuéntanos Andrés, ¿qué es lo que se le ha solicitado? ¿Y cuáles son los mecanismos que tiene Estados Unidos o la ley estadounidense para evitar estas prácticas restrictivas de la competencia? Sí, Santiago, entonces como tú nos decías, fue condenado finalmente por su motor de búsqueda. Digamos que el navegador y la publicidad se salvaron, por lo menos Por ahora. porque el proceso sigue adelante. Pero entonces el juez finalmente determina que Google es un monopolio y tienen que plantear unos remedies. Como les comentaba al principio, Estados Unidos ve el monopolio como una falla del mercado en el sentido en el cómo se obtuvo ese monopolio. Entonces, prevén los remedies en dos distintas variables. Existen los behavioral remedies, que son los remedios más relacionados con el comportamiento, con la conducta de la empresa, y los otros son los structural remedies, y es los más gravosos, los más complicados y los que más desfiguran la forma de una empresa porque son los que atentan directamente, como su nombre lo dice, la estructura de la empresa. Quieren desfigurar la empresa para que deje de ser tan poderosa. De este último caso de Structural Remedies vimos el caso de American Tobacco, vimos el caso de AT&T, vimos el caso de Standard Oil, que la decisión del juez en ese caso es, se desarman. Ahí sí, el grupito de atrás se separa y se tienen que dividir en muchas compañías y pues obviamente al ya estar muchas compañías pequeñas en el mercado es más fácil competir que con una gigante. Sin embargo, lo que quiere Google es negociar con la Federal Trade Commission y con el juez precisamente los remedies. Quieren remediar esta situación a través de los behavioral remedies. Quieren cambiar su comportamiento, de pronto no teniendo contratos tan agresivos o mejorando la transparencia de estas operaciones o mejorando acerca de la transparencia de cómo tienen automatizados ciertos procesos de su motor de búsqueda para que así otros motores de búsqueda como DuckDuckGo o Brave sean más competentes. Entonces, ahí va a haber una riña porque obviamente empresas de la competencia van a querer que pues se desarme totalmente, se desarme Google y Google va a invertir millones de dólares en que la sanción en última sea un behavioral remedy, es decir, que se quede en el contexto de ellos cambiar un poco su conducta y eso les va a permitir obviamente un margen de acción más amplio para hacer un lavado de cara que
pues es probablemente lo que resulte. Pero Santiago, digamos que a principios de la década de los 2000 e incluso antes, hemos visto una oleada de procesos monopolísticos en contra de un montón de empresas tecnológicas. Yo quiero hacer, antes de que tú me cuentes cuáles recuerdas y hablar un poco de eso, yo quiero hacer es una aclaración y es, pareciera que en este momento todos los procesos de monopolio tienen que ver con empresas tecnológicas y pareciera que fuera una persecución hacia ellas. Pero no es necesariamente así. El insight, la verdad oculta detrás de todo esto es que pues la realidad es que son las empresas más grandes del mundo. Entonces, si de pronto tuviéramos como empresas más grandes del mundo, empresas petroleras o otro tipo de empresas, la persecución estaría contra ellas, pero en este caso la persecución está en contra de las tecnológicas es por su posición en el mercado. Vemos cómo las empresas más valiosas del mundo hoy son Nvidia, Microsoft, Google entre otras. y pocas más. Entonces, ahora sí, Santi, recuérdame qué otros casos de competencia grande has visto, por lo menos en las últimas 2, 3 décadas. Bueno, pues así digamos que yo recuerde, está el caso de Internet Explorer de Microsoft, que en su momento, en su apogeo, en su prime, como podríamos llamarlo, pues era el navegador por excelencia antes de la entrada de Google Chrome y los otros navegadores al mercado. También está el caso de Xbox, que ha intentado de manera muy agresiva atacar a su competidor directo PlayStation, y pues ha intentado adquirir de manera violenta ciertas compañías con IPs muy importantes, como puede ser Activision Blizzard, que pues de hecho ya se autorizó la compra de Microsoft de esta IP. Y también está el caso de IBM, que pues cuéntanos, Andrés, cómo es el caso de IBM, que tú lo sabes un poco mejor. Sí, el caso de IBM era prácticamente la venta de unos productos atados, o mejor dicho, el detonante del monopolio de IBM eran los productos atados porque ellos ofrecían una solución de software, ofrecían un programa muy bueno para las empresas, pero entonces solo vendían ese programa, ese software, si comprabas un computador IBM. Entonces, por allá en la década de los 80s y 90s, fue que se empezó el juicio antimonopolio contra IBM y en últimas le tocó dar el brazo a torcer vendiendo los productos por separado. Ahí vemos un caso más claro de lo que sería un behavioral remedy. Cambió su conducta, dijo, ok, yo tengo estos dos productos, los voy a manejar como líneas de negocio distinto, pero no obligaron a IBM a sacar IBM Hardware y IBM Software. Otro caso muy, muy sonado que te voy a referenciar es el caso de Meta y la práctica ahí monopolística es muy clara, que es parecida a la que nos decías de Activision Blizzard y Xbox, y es precisamente la de comprar a la competencia. Meta también fue declarado de una empresa monopolística en el caso de las redes sociales porque empezó a comprar a su competencia directa. Empezó comprando WhatsApp, después empezó comprando Instagram, después intentó comprar Snapchat Y de hecho, pues prácticamente que a Snapchat lo sacó del mercado porque pues la gente que utiliza Snapchat ya es muy poca y todos los servicios que tenías antes en Snapchat y que hacían Snapchat, digamos, valioso o útil, ya los tienen otras redes sociales como puede ser Instagram o puede ser WhatsApp con los estados, etcétera. ¿Qué otro caso te recuerdas tú, Andrés? Otro caso que encontramos dentro de las tecnológicas, como le decía, no es algo necesariamente personal contra ellas, solo que son las empresas más grandes del mercado y las más monopolísticas, por lo que parece. Es el caso de la App Store. Resulta que Apple pues tiene su tienda de aplicaciones App Store tanto en sus dispositivos celulares, móviles, como en sus computadores y cobraba a los publishers, a los desarrolladores de las aplicaciones, una comisión y sigue cobrando una comisión muy alta para publicar en esa tienda. Entonces se inició un juicio precisamente buscando que estas tasas mermaran abruptamente. Incluso hace poco con la entrada de un nuevo actor al mercado, este actor impulsó más esa figura de Apple como un depredador en el mercado del desarrollo web. Sí, encontramos el caso pues de Epic Games y pues su famosa IP Fortnite, que pues entraron a la App Store y claro, pues mucha gente tiene iPhone y mucha gente quiere jugar Fortnite en su dispositivo móvil, pero se dieron cuenta pues que estas tasas que estaba cobrando Apple eran prácticamente absurdas y decidieron sacar su producto de la App Store pues por razones completamente obvias, ya que cualquier, digamos, compra dentro de Fortnite en tu dispositivo móvil, pues sí va a ser prácticamente que eh, robada o no robada, pero sí, pues mucha parte del dinero iba a ser para Apple, para los bolsillos de Apple.
Sí, incluso hicieron una acción de marketing muy grande precisamente para generar presión en este juicio. El juicio terminó más en una negociación privado por aparte entre ellos dos, aunque pues la verdad Epic Games finalmente no resultó muy bien parada. Eh, una aclaración que queríamos manejar un poquito antes de acabar el episodio, antes de darle la despedida, es que precisamente, como vimos, todos los países tienen una regulación de monopolio distinta. La Unión Europea tiene una tendencia más restrictiva en contra de los monopolios y no maneja esta figura de los remedies, que es como se maneja en Estados Unidos. Sin embargo, en este episodio nos centramos un poco más en ella para pues poder explicar mejor el caso de Google y qué es lo que pues probablemente le deparará para el futuro, que ya desde lo vamos que pues no va a ser nada bueno porque tiene presiones de muchos sectores, de sectores políticos, de sectores económicos en contra de ellos y pues seguramente vaya a ser un blanco dentro de la posible, pero más que posible, futura guerra comercial entre China y Estados Unidos. Así es. Bueno, esto fue un episodio más de la Sociedad del Silicio. Estamos muy agradecidos de que hayan llegado a esta parte del video o del audio. Y bueno, mi nombre es Santiago Y el mío, Andrés. y esto es la Sociedad del Silicio. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.